Y saludamos a Carlos Bermud. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias. Carlos Bermud, que tiene nueva película, y eso siempre es una buena noticia para el cine español. Es Mantícora, película que ha pasado por Toronto y que ahora va a ir al Festival de Sitges. ¿Cómo está siendo el inicio de enseñar una película de la que hemos oído hablar mucho? De un director... no sé si consagrado porque eres joven, pero sí un director importante ya del cine español. Siento la presión. No, gracias. Para nada, al revés, muy relajado. Ha ido bien en Toronto, o sea, hemos enseñado la peli, he encontrado, o sea, creo que cuando la pusimos había mucha necesidad del público de quedarse luego a las preguntas y hablar de la peli. Pensarla, hablar sobre ella, entonces notaba como una necesidad de hablar de la peli, entonces eso me ha gustado, y la tendencia que he ido encontrando en los festivales, que luego estuvimos en Austin, también fue esa, ¿no? La necesidad de la gente de hablar de ella, compartir y tal. Es que yo te iba a preguntar, luego te pregunto por el título y por cómo qué viene antes, si el huevo o la gallina, pero sí que es cierto ahora que dices lo de comentar la película, y es que es curioso que en una época donde nos llegan un montón de productos culturales, ya no digo si películas, series, donde todo se consume muy rápido, ver Mantícora es también verla después del visionado, es repensarla, pensarla, deja un pozo, una reflexión, a veces dura, a veces más liviana. No sé si era un poco también la intención que tenías cuando escribías el guión o cuando pensabas en este proyecto. Bueno, yo consciente o inconscientemente, es verdad que cuando trabajo en una película, en una historia, sí que me gusta que pensar que hago historias que convivan con los espectadores, con sus espectadores, porque luego también está el hecho de que a lo mejor la película o las películas que hago, pues me gusta pensar que encuentran su público, ¿no? Y que quizá no es el público general, pero que al público que encuentran pues se quedan con él y generan esa relación como cercana, ¿no? Y es verdad que lo que tú has dicho, vivimos en un mundo en el que hay estrenos en las plataformas, que todo se consume rápido, entonces es verdad que la apuesta que yo siento o yo quiero pensar que he hecho consciente es que me gusta que el trabajo que hago dedicarle tanto tiempo a pensarlo, a hacerlo, a escribirlo, a rodarlo y a cuidarlo, y pensar que eso luego se va a materializar en que cuando encuentre su público, ese público va a tener una relación también duradera con la película, ¿no? O sea, que es una cosa como de cocción lenta que a mí me gusta. En un mundo que va todo tan rápido, además justo después de la pandemia pensé mucho en esto de que todo que va rápido va todo, me gusta cuidar las cosas y dedicarles tiempo y hacer algo que el público luego también va a dedicarle tiempo a convivir con esa historia. ¿Y eso cómo se materializa en el guión? Es un guión en el que se habla de muchas cosas. Hay, digamos, podría haber dos temas principales, pero van surgiendo otros. Hay referencias a Cronenberg, referencias al cómic, al manga. ¿Cómo va? No sé si te refieres a cocerlo o a prepararlo lento para todo aquello que quieres ir metiendo en ese guión que luego va a estar en la película finalmente. Sí que el guión sí que comenzó con una idea que tenía apuntada desde hacía varios años. Y es verdad que no encontraba como ni el principio, que era como el segundo acto. Muchas veces cuando escribes tienes el primer acto, pero no tienes ni el segundo ni el tercero, tienes el segundo o tienes el tercero. Lo bueno suele ser cuando tienes el segundo acto. Y en este caso tenía suerte porque era como el segundo acto, que es toda la parte central de la película. Entonces, lo que no tenía era un primer acto ni un último acto. Pero bueno, aparecieron unos elementos de la realidad virtual, los videojuegos, durante la escritura para apoyar esa idea principal. Es que no sé si... No quiero contar demasiado de la película, pero claro, bueno, es el nudo de la peli, la parte central, que es un género que sucede algo que no tiene que ver ni lo que pasa antes ni con lo que pasa después de la peli. Entonces, empecé con esa idea de ese segundo acto y aparecieron los elementos de los videojuegos en el primer acto y luego aparece pues, el final. Y cuando lo encontré, pues empecé a escribir, pero solo tenía una idea. Entonces, fue después, un poquito antes de la pandemia, cuando se me ocurrió cómo completar esa historia, cuando ya decidí que quería ponerme a escribirla. Decíamos que es una película que habla de muchas cosas. Claro, no sé hasta qué punto mencionar cosas o no mencionarlas, pero una de ellas principalmente es una historia de amor. Uh-huh. Una historia de amor contada desde, pues no sé si lo más oscuro o una parte oscura del alma humana. Sí, yo también la entiendo como una historia de amor. Es verdad que es una historia de amor muy retorcida, pero también
creo que, como tú has dicho, o sea, es como confiar también en el, voy a decir una cosa, como en el disfrute de la ficción y de la fantasía, ¿no? Y de permitirnos también disfrutar de algo que no ni haríamos ni desearíamos, pero que de repente podemos, como voyeurs, ver la historia de otros personajes que de repente se sumergen en un fango y tú estás ahí un poco disfrutando de esa oscuridad también desde el placer de lo ficticio, ¿no? Y desde la reivindicación de la fantasía que no tiene que ver con la realidad, ¿no? Precisamente también la película habla de eso, de la línea que separa la fantasía de la realidad y cómo creo que lo que es interesante es invertir tiempo en construir una muralla sólida entre lo que sucede en el mundo de lo fantástico, de la ficción, y el mundo de lo real, y entender que las cosas no tienen por qué estar relacionadas, puede que lo estén, pero que no tienen por qué estarlo, ¿no? Y que también nos podemos permitir el lujo de disfrutar de ese tipo de historias oscuras, retorcidas, y dejarlas en ese ámbito, ¿no? De hecho, el personaje dice que en los videojuegos se puede hacer todo lo que no se puede hacer en la vida real. El cine puede contar todo, porque claro, es que llevamos unos meses, unos años, en los que no para de surgir el debate de lo que se puede, no se puede contar. ¿La ficción lo puede abarcar todo? Poder puede, otra cosa es que deba, y yo creo que está bien que exista un debate. Yo no tengo las respuestas, yo no sabría decirte cuál es el límite de lo que el cine debe contar o no. Puede contar cualquier cosa, creo que cualquier cosa que se nos pase por la imaginación puede ser representada, y creo que el debate no es tanto si qué puede o no puede contar, o qué debe o no debe contar el cine, cuáles son los límites y cuáles son los límites que hay que marcar, sino que construyamos también lo que te decía antes, una madurez en el espectador y en la sociedad en la que entendamos que una cosa forma parte de lo fantástico, de la ficción, otra cosa es el mundo de lo real, y que esos mundos no deberían cruzarse nunca, ¿no? Bueno, sí, de lo real a lo ficticio sí, porque de ahí salen las historias, pero de lo ficticio a lo real no tienen por qué, ¿no? Y luego, hablando de esa historia de amor retorcida, como decías, no sé si de alguna manera una de las cosas que uno puede salir pensando es que la falta de amor genera monstruos. Mira, justo venía hablando de esto y estoy de acuerdo. Y no sé si voy a pensar en la palabra amor, ¿vale? Porque muchas veces pensamos en el amor romántico. Y creo que el amor son muchas cosas. Una de ellas, creo que el amor es básicamente la capacidad o la posibilidad de expresar lo que sientes a pesar de que los demás piensen que es abyecto, precisamente porque es un pensamiento. Muchas veces creo que se surgen monstruos. Venía hablando de un ejemplo de un chico, por ejemplo, que llega al instituto y mata a sus compañeros, porque creo que no le hemos dado la oportunidad a ese chaval de expresar que a lo mejor tiene una fantasía retorcida. Y el hecho de censurar su fantasía retorcida genera que ese chaval la acabe materializando. Si ese chaval a lo mejor hubiese ido a un taller de cómic, o hubiese sido escritor, o le hubiesen dado las herramientas para escribir y sacar desde ese lugar sus fantasías, que se iban a quedar ahí como fantasías, a lo mejor no hubiese cogido un fusil y hubiese matado a sus compañeros, ¿no? Pero creo que es interesante no censurar, o sea, que el amor también es la posibilidad de escuchar y compartir. Oye, mira, pues igual no somos perfectos. Por supuesto, no tengo que irme al ejemplo extremo de alguien que mata a sus compañeros, pero bueno, a lo mejor, ¿por qué no admitir que somos egoístas? ¿Por qué no admitir que de repente tenemos envidia? ¿Por qué no admitir que somos celosos? ¿Por qué no admitir cosas que de repente cada vez más estamos censurando porque hay una especie de competición de la virtud en el que no nos damos la oportunidad de poder compartir, bueno, que igual no somos tan perfectos, ¿no? Y eso también parece un gesto de amor. ¿Y a ti o para qué te sirve la ficción? ¿Para qué te sirve hacer películas? Pues he pensado mucho en esta respuesta porque sabía que en algún momento iba a tener que contestarla. No he sido original. No. De hecho, es la primera persona que me la ha preguntado de las entrevistas que he hecho. Y creo que precisamente es para enfrentarme a las cosas que me dan miedo. O sea, a mí me dan miedo algunos perfiles de seres humanos muy extremos, es lo que más miedo me da. Lo que sucede en las guerras, lo que sucede... O sea, no solamente no fantaseo con ellos, sino que me aterra, ¿sabes? Irreversible es una película que me aterra, para que te hagas una idea. Y creo que mi manera o las historias que creo es mi manera de intentar, no entenderlo, porque no es una cuestión de entenderlo, sino humanizar, darme cuenta que los monstruos realmente no existen, sino que detrás de esos monstruos existen personas. Entonces eso creo que
que me ayuda a relacionarme con menos miedo hacia ese tipo de cosas. Tú hablas de un tema tabú, puedo mencionarlo y luego ya, si me pides que quite la pregunta, la podemos quitar. Eso tienes que decírselo a Lara, que he insistido mucho con que me digamos la jefa de prensa. Sí. Hablas de un tema tabú, pero perdona que te diga esto, pero casi es... Por momentos la película tiene un pozo social muy importante. O sea, para mí esto es una película de cine social importantísima. Igual esto te jode lo que más. No, hombre. Pero me parece crucial, porque me parece que es cuando no miramos, antes decías lo de cuando no se le da la oportunidad al niño que quiere matar a sus compañeros de clase para sacar esa frustración. A decirlo, sí. O mataría a todos. Mataría a todos. Sí, a eso también yo querría decirlo muchas veces. Cuando no se le da la oportunidad, y en este caso al protagonista no se le da la oportunidad de entenderse, ni siquiera de entenderse lo que uno pasa, claro, es un debate social que ha estado, que debería estar en la agenda y que no está. Tú hablas de un tema tabú. ¿Por qué hablas de ese tema tabú? Y si te da miedo hablar de un tema así, ¿te da miedo que mira lo que le ha pasado a Ulrich Seidl? No me da miedo porque creo que no es tanto cuál es el tema del que hables. Aparte, creo que Mantícora no habla de ese tema, sino que parte de ese tema para hablar de otras cosas que tienen que ver cómo nos relacionamos con los demás, cómo nos relacionamos con aquello que deseamos, más que con el tema en sí. Creo que la película no cuestiona el tema. Desde el principio de la película se entiende que se condena sin ningún tipo de duda, pero sí que cuestiona cuál es o nos planteamos cuál es o acompañamos a este personaje en su sufrimiento porque él quizá porque él no ha elegido ser lo que es, ser ese monstruo, ¿no? Pero la película no duda que sea un monstruo de alguna manera. Lo que pasa es que él no ha elegido, es la tragedia del monstruo clásico de toda la vida, ¿no? O sea, los monstruos eligen su monstruosidad, aparecen al final la gente con antorchas y van a por ellos y nos dan pena, ¿no? Y decimos, hostia, Frankenstein, bueno, acaba de matar a una niña, yo qué sé, pero no da pena Frankenstein. O el hombre lobo, y decimos, hombre, ya, pero tío. Entonces, cuando de repente, pues eso es lo que me interesaba, ¿no? Cómo no era tanto el tema en sí, sino el juego, no el juego, sino la capacidad que tenemos no de empatizar con alguien que es a todas luces nos genera rechazo, sino para empatizar con su dolor, ¿no? Y si eso, de alguna manera, si hacemos ese ejercicio, si de alguna manera podemos, no sé si decir ser mejores, pero que si somos capaces de hacer eso, pues puede ser interesante. Yo, la verdad, es con el tema central, con ese tema que sucede en la película, o desde ese tema del que usted me habla. Ese tema del que usted me habla, no tengo una respuesta. O sea, la pregunta es, pues, ¿qué más da lo que opinemos? Es decir, hay gente, ¿qué se puede hacer contra eso? Porque sí podemos legislar contra el acto. Contra el delito. Contra el delito, pero contra el deseo se puede legislar. Y eso yo creo que es el debate del que tú hablas. No podemos legislar los deseos. Podemos legislar la ficción, lo que pertenece al mundo de la fantasía, que también me hablabas justo al principio de la entrevista, ¿no? Pues eso yo tampoco yo no tengo una respuesta. Yo no sé lo que es, hasta dónde podemos legislar, hasta dónde no. Si el hecho de poder acercarnos a esas ficciones o a esa fantasía representada va a ayudar a la sociedad a que se materialicen menos, o al revés, va a ser un incitador para que sucedan más. No tengo esas respuestas, y por eso creo que la película también es interesante que se planteen esas preguntas para que los espectadores luego, cuando termine la película, se puedan hacer esas preguntas, ¿no? y debatir, que creo que también es interesante. Oye, ¿y hasta qué punto era imprescindible encontrar a los dos protagonistas, pero sobre todo al personaje de Nacho Sánchez, que tenía que tener, o creo, una cierta ternura, una mirada imponente, y a la vez llevar a ese personaje por los caminos oscuros por los que va llevando? ¿Hasta qué punto era importante? Pues el casting era crucial, porque es lo que tú dices, o sea, tiene que ser un personaje que empaticemos, pero que tenga ese elemento también monstruoso, un poco inquietante. Y creo que Nacho es un tipo que sabe manejar su mirada. Es un tipo de una belleza brutal, pero a la vez tiene ternura y dolor en su mirada. Entonces no fue fácil encontrar al actor que representase a Julián, pero cuando apareció Nacho, creo que lo tuvimos todos bastante claro. ¿Y en el caso de Zoe? En el caso de Zoe hicimos también pruebas, y cuando apareció Zoe también lo tuvimos bastante claro, ¿no? Y además había no quiero explicar el porqué, pero tenía que tener unas características este personaje, y es verdad que fue complicado, pero bueno, al final apareció Zoe y vamos, creo que es una actriz que además ha hecho alguna cosa, un cortometraje, alguna peli también, pero que es su primer personaje como principal en una película, y creo que lo hace
fantásticamente. Oye, y antes mencionaba lo de las referencias, la alusión a Cronenberg. ¿Por qué Cronenberg? Porque creo que Cronenberg también tiene esta relación con la nueva carne, ¿no? Con la transformación de la carne. En mi película no hay una transformación de la carne como tal, pero sí hay una nueva carne, y la nueva carne no es material, la nueva carne es metacarne, es una carne que está detrás de esas gafas, detrás de esa pantalla. Esa teoría lo estoy haciendo justo ahora mismo. O sea, mientras estoy hablando, estoy teorizando sobre esto. No lo he pensado. Pues, porque la respuesta fácil, básicamente, Cronenberg, porque soy fan de Cronenberg. Exactamente. Es así. ¿Y el resto de referencias son cosas tuyas? Es marcar tu propio universo. Son cosas mías, pero es verdad que de alguna manera sí que creo que tienen que ver con el tema de la película, ¿no? El mundo de los videojuegos. Yo soy muy friki juego mucho a videojuegos. Entonces, ¿por qué no hablar de algo que me guste? Si además me da pie a poder meter un elemento en la película que me funcione a nivel narrativo para una trama entera y luego poder plantear un dilema, como tú has dicho, social. Son cosas que a mí me gustan, que al final creo que cuando hablas de cosas que te gustan, pues al final pues invitas a los demás a que también participen de ello, ¿no? Sí, los videojuegos o Goya, por ejemplo, o por ejemplo hay un momento, mira, aquí tenemos una una pantalla hay una pantalla en la peli que es de estas donde se ruedan ahora todas las series de Mandalorian, de Disney, de Marvel, y nosotros hemos usado una de esas pantallas. Entonces, todas estas cosas que a mí me gustan del cine fantástico, de cómo se hace el cine fantástico, los videojuegos y tal, pues me apetecía meterlas en una película, porque como creo que no voy a hacer nunca una película de Mandalorian, bueno, ni de monstruos, ni de tal, pues porque me parece un rollo. O sea, pero me parece un rollo porque hay mucha gente implicada. Hasta donde yo sé, la gente que trabaja haciendo estas pelis es mucha gente coordinada tal para un Godzilla. Yo te pongo ¿no harías un Señor de los Anillos como Bayona? A ver, yo creo, y voy a decir una cosa, quiero abrir un melón. Creo que dentro de 10 años vamos a poder hacerlos desde casa. Con el ordenador vamos a poder hacer Señor de los Anillos. Entonces voy a esperarme 10 años. E igual cuando pueda hacerlo desde mi casa con el ordenador y tal, un portátil, igual me lo hago. Ahora que hay que implicar a tanta gente y tal, ahora no me veo preparado para tanto jaleo. Oye, eres de los pocos directores este año que ha hecho una película que no es en la España vaciada o casi hablando de todo el problema de la tierra vinculado a un realismo muy cercano. No sé si, bueno, Albert Serra dice que es que nos estamos mirando mucho el ombligo. No sé si estás de acuerdo con esta afirmación. Me quedan todavía, o sea, no me atrevo a ser tan vehemente como Albert Serra, pero poco a poco creo que puedo empezar a serlo. O sea, estoy como tentado a empezar a decir las cosas que pienso, que de momento me las callo, y en esta entrevista pues no me atrevo todavía a decir, o sea, que te tengo que entrevistar para estreno también, para que pues vamos a ir viendo cómo evoluciona la cosa. No, a mí lo cierto es que creo que no es tanto solo el hecho de la España vaciada, sino que creo que también hay aproximaciones muy diferentes a esa realidad. A mí, por ejemplo, El agua es una peli que me ha encantado, ¿no? Y también tiene un elemento misterioso que creo que es que a mí personalmente me atrae, ¿no? Y todo lo que la peli de Albert Serra me flipa. Pero porque es verdad que sobrevuelan como unas atmósferas de misterio que a mí me atraen. Entonces, creo que El agua lo tiene, creo que la Pacifiction lo tiene. La Pietà, la he visto, me ha fascinado, o sea, no sé si tú lo has visto, sí. Me ha flipado, o sea, creo que es un paso de Edu, ya habla de él mismo, o sea, que se nota que está sacándolo todo, entonces sí, creo que sí, por supuesto hay Alcarràs, por supuesto me ha gustado, creo que hay un cine de este año que sí que tiene que ver con eso, pero también creo que hay un cine psicológico, fantástico, te diría, no sé cómo plástico misterioso que está también sobrevolando y que también está ahí, o sea, que están las dos cosas, o sea, y que tampoco creo que hay que marcar líneas, ¿no? Ni fronteras. Yo creo que es verdad que estamos en un buen año y que hay películas para todo tipo de espectadores. Y antes te preguntaba por el título, ¿no? Que es esta criatura mitológica. ¿Viene antes el título que la idea de la película? ¿O viene antes el argumento y luego buscas cómo meter? Porque me parece que es un título muy ad hoc para lo que es la película. Sí, primero vino la idea, luego cuando planteé el elemento de los videojuegos apareció el hecho de que él modelase, como él modelaba, aparecieron los monstruos y como aparecieron los monstruos apareció la mantícora.
que es un monstruo, tiene un elemento humano, que es el rostro de humano con un cuerpo de león, y que es bastante abominable. Recuerda un poco al perro este como de la invasión de los ultracuerpos, ¿no? De los 70, que salía un perro con cabeza de señor, ¿no? Y entonces la mantícora aparece después, y luego la mantícora me sirve a mí para otras cosas que suceden en la película para también, o sea, que muchas veces es un camino de ida y vuelta con los símbolos, que a veces tienen una utilidad más, pues sí, más simbólica, pero que de pronto tienen una utilidad práctica también en la trama. O sea, escribir es así, escribir luego tiene mucho de oficio, de vas, vienes, o algo que has utilizado que no pensabas darle mucha importancia, cobra un significado importante y te sirve para un giro. Escribir es currar. Que a veces, o sea, escribir es sentarse a currar y a veces pues aparecen estas ideas. En todas tus películas, quizás más en las 3 últimas, sí que está esa idea de llevar al espectador por rincones perversos, oscuros, por situaciones incómodas, pero haciéndolo desde no siendo un janeque, ¿no? Sino claro. Poniendo al espectador o acompañando al espectador en ese dolor. No sé pero no sé si en esta das un paso más o crees que no, o quizás lo decimos por el tema que subyace a todo. Curiosamente, en otras pelis que he hecho han matado a niños, o sea, pero sin embargo esta nos parece, o sea, peor, ¿sabes? Por eso digo que un poco la hipocresía social en torno al tema del deseo. Sí, no, claro, no, y que esto quizá, mientras que matar a niños nos parece algo muy lejano, esto que es verdad que existe y que es un problema, ¿no? Entonces yo creo que la sensibilidad que existe y el rechazo que existe es mucho mayor. Es algo físico, ¿sabes? No puedes explicar por qué te genera tanto rechazo esto, ¿no? Pero es que es obvio pero por qué de repente alguien que... Esto lo decía también en Toronto, ¿no? Que los gángsters, que son gente mucho más abyecta, nos parecen gente cool, ¿no? Y de repente el protagonista de Mantícora, que tiene esta condición, nos da tanto asco, ¿no? Dices, no mataba a nadie ya, pero no podemos evitarlo, ¿no? Hay algo que no podemos evitar. Es como lo que decía en Malditos Bastardos, decía Hans Landa, sobre que hay cosas, cuando hablaba sobre al principio de la película, dice que hay sentimientos que no puedes explicar por qué, ¿no? Y con esto creo que nos pasa esto, ¿no? Pero creo que en esta película, creo que en todas mis películas hay como un elemento no sé si perturbador, aunque insisto, lo hago también desde un lugar en el que creo que es un poco el placer de la ficción, ¿no? De jugar a meternos en universos que cuando acaba la película podemos salir y que a mí luego, por supuesto, como he dicho antes, me pueden servir para enfrentarme a ciertos miedos, pero que luego también es una peli, o sea, es disfrutable o no, pero bueno, es una peli que vas a ver y que forma un producto o una obra. Pues lo vamos a dejar aquí, pero me obligas a invitarte la semana del estreno, a ver si vas a alargar más. Sí, y diré que soy el mejor director de España también. Dirás que eres el mejor director de España y yo te preguntaré si esta le va a gustar a la reina Leticia. Pues igual sí, no lo sé. O sea, veremos, ¿no? Veremos. Gracias. Gracias a ti, Pepa.